Mi esposa estaba planeando un divorcio. Hola Reddit, soy nuevo posteando pero no leyendo. Siempre pensé que solo entraría aquí para leer las desgracias y consejos de otros, nunca para contar mi propia historia. Pero la vida da giros raros, y el mío empezó hace unos meses. Yo, 32M, llevo 6 años con mi esposa, a la que llamaré Laura, 30F. Nos casamos hace 4 años y siempre pensé que éramos esa pareja. Ya saben, los que hacen bromas tontas que nadie más entiende, los que pueden pasar horas discutiendo sobre qué serie ver y al final terminan repitiendo la misma de siempre, los que planean viajes que nunca concretan pero igual disfrutan soñando juntos. Nuestra rutina era buena, sana, divertida. Yo le traía su comida favorita después de un día largo, ella organizaba salidas sorpresa, y así. Teníamos nuestras discusiones, obvio, pero nada fuera de lo normal. Yo de verdad creía que teníamos algo estable, sólido. Y de pronto, empezaron los cambios. No fue algo dramático, sino detalles mínimos que al inicio pasaron desapercibidos. El celular, por ejemplo. Antes lo dejaba tirado en la mesa del living durante horas, sin clave, sin preocuparse. De repente empezó a llevarlo hasta cuando iba a la cocina por agua. Luego le puso contraseña por seguridad. Según ella era por hackers y bla bla bla, pero igual se me quedó grabado como raro. Después vinieron las llamadas misteriosas. Suena el teléfono, ella sonríe nerviosa, ya vengo, es del trabajo, se va a la habitación o al balcón. Antes jamás hacía eso. Y yo como tonto fingiendo que no me incomodaba. Lo peor no era el celular, sino la distancia invisible. Antes hablábamos de todo, desde que cenar hasta planes de vacaciones. Ahora, cada vez que yo mencionaba algo sobre el futuro, ¿dónde pasamos el aniversario? ¿O y si ahorramos para un carro nuevo? Ella respondía con un sí, ya veremos, y cambiaba el tema. No sé cómo explicarlo, Reddit, pero cuando la persona con la que compartes la vida empieza a desconectarse, lo notas. Aunque lo intente disimular, la energía cambia. Ya no se sentía como mi esposa, sino como una compañera de piso con la que apenas cruzaba palabras. Ahí fue cuando mi radar interno empezó a sonar. No tenía pruebas de nada, pero había señales que ya no podía ignorar. Y yo, ingenuo, todavía me repetía, seguro es estrés del trabajo, seguro soy yo exagerando. Spoiler, no estaba exagerando. Ok Reddit, aquí es donde todo empezó a ponerse turbio de verdad. Un miércoles cualquiera, Laura me dice. Voy a tomar un café con Sofía, una amiga suya del trabajo, después de la oficina. Nada raro, ella suele juntarse con amigas de vez en cuando. El detalle es que ese día yo andaba por la misma zona haciendo unas compras y pensé, qué buena oportunidad para sorprenderla. Ya saben, esas cosas de pareja, aparecer con una sonrisa, comprarle un pastelito y ser el esposo lindo. Error. Cuando llego al café, no la veo adentro con su amiga. Me quedo unos segundos buscando hasta que la encuentro afuera, sola. Caminando de un lado a otro con el teléfono en la oreja. Y ahí escuché frases que me helaron. Ya casi está listo. Muy pronto empezamos de cero. WTF. Eso no suena como quejas de una amiga ni charla de oficina. Suena a que alguien está planeando algo grande. Me quedé en el auto, paralizado, con esa sensación de que el corazón se te va al suelo. Cuando llegó a casa, fingí normalidad y le pregunté casual. ¿Qué tal el café con Sofía? Ella, sin pestañear. Bien, pobre, se la pasa quejándose del novio otra vez. Me quedé viéndola en silencio unos segundos porque era demasiado descarado. Ni se inmutó, siguió con su historia inventada y cambió de tema. Días después, apareció con otra idea random. Oye, deberíamos tener todos nuestros documentos, cuentas, contraseñas y papeles importantes juntos, ¿no? Por si pasa algo. Lo dijo con tanta calma, como si fuera algo natural. Pero la forma en que lo soltó sonó, ensayada. Como si hubiera estado esperando el momento para proponerlo. Yo solo respondí una, sí, suena bien, pero por dentro estaba pensando, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué tanto interés en los papeles y cuentas cuando siempre llevamos todo relajado? No sé, Reddit, pero cuando tu pareja empieza a hablar de emergencias y tener todo junto justo después de esconder el celular y dar excusas raras, algo huele mal. Y ahí fue cuando mi paranoia dejó de ser paranoia.
Reddit, en este punto ya no podía seguir haciéndome el tonto. Entre las llamadas misteriosas, la mentira del café y la insistencia de poner todo en orden, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Así que un día, mientras Laura estaba en el trabajo, abrí la banca en línea para revisar nuestra cuenta conjunta. Y ¡pum!, movimientos raros. No eran retiros gigantes ni nada que saltara a simple vista, pero sí transferencias pequeñas y constantes que no cuadraban con nuestras cuentas de siempre. No era el recibo de luz, ni el súper, ni la gasolina. Eran cantidades que parecían desaparecer sin explicación. Me quedé helado. O sea, ¿qué estaba haciendo con ese dinero? Tenía dos opciones. Confrontarla y quedar como el paranoico si me inventaba una excusa. Quedarme callado y buscar ayuda para ver cómo protegerme. Elegí la 2. Llamé a un amigo de la universidad, Andrés, que ahora es abogado. Le conté todo como pude, tratando de no sonar como un loco conspiranoico. Su respuesta fue clara. Mira, no puedo asegurarte nada, pero si sientes que algo raro pasa, lo mejor es protegerte antes de que sea tarde. Y me explicó cómo mover mis bienes de forma legal para que, si algo explotaba, yo no me quedara en la calle. Esa misma semana, con el estómago hecho nudo, hice lo impensable, transferí mis ahorros, inversiones y hasta la casa al nombre de mi madre. Dejé suficiente dinero en la cuenta conjunta para que no sospechara, pero lo demás quedó blindado. No les miento, mientras firmaba los papeles y revisaba documentos, sentía que me estaba traicionando a mí mismo. Era como admitir que mi matrimonio estaba roto, aunque ella ni siquiera me había dicho nada aún. Pero al mismo tiempo, sentí un alivio raro. Como si por fin estuviera recuperando el control de algo que claramente ya se me estaba escapando de las manos. Ese día me fui a dormir con una mezcla de culpa y tranquilidad. Culpa por desconfiar de la persona que pensé que era mi compañera de vida. Tranquilidad porque, si mis sospechas eran ciertas, al menos no iba a perder todo por confiar ciegamente. Y créanme, Reddit, mis sospechas eran más que ciertas. Bueno, Reddit, llegó el día en que todo lo que sospechaba se confirmó de la peor manera. Era un viernes por la noche. Yo estaba tirado en el sofá viendo cualquier cosa en la tele cuando Laura se sienta a mi lado con esa seriedad que uno ya reconoce. Apaga la tele, me mira y suelta la frase que nadie quiere escuchar. Tenemos que hablar. Mi estómago se fue al suelo al instante. Y sin rodeos me dice. Quiero el divorcio. Así, seco. Ni una lágrima, ni un grito, ni enojo. Lo dijo como si estuviera leyendo la lista del supermercado. Intenté quedarme tranquilo, pero por dentro me estaba desmoronando. Le pregunté por qué, y ella empezó con el típico discurso genérico, que necesitaba espacio, que sentía que había perdido su identidad en la relación, que tenía que encontrarse a sí misma. Pero lo que más me dolió fue cuando me lanzó esta perla. He hecho muchos sacrificios por ti, y merezco más. ¿Perdón? ¿Sacrificios? Yo siempre traté de apoyarla en todo, me adapté a mudarnos para que estuviera más cerca de su trabajo, la animé cuando cambió de carrera, hasta sacrifiqué mis propias vacaciones para que pudiera ir a un retiro de yoga carísimo que quería. Y ahora resulta que merece más. Yo ahí ya entendí que esto no era simplemente quiero un cambio de vida. Esto sonaba ensayado, como si alguien le hubiera metido esas ideas en la cabeza. Lo confirmé unos días después cuando recibí la demanda de divorcio. Warradet, no era solo quiero separarme. Era un intento descarado de dejarme en la calle, pedía la mitad de la casa, mis ahorros, el coche y hasta pensión alimenticia, cuando ella gana más que yo. En ese momento tuve claro que no se trataba de encontrarse a sí misma. Se trataba de quitarme todo. Lo bueno, yo ya me había adelantado. Lo malo, apenas empezaba la verdadera guerra. Reddit, después de leer esa demanda tan ridícula, mi cabeza ya no daba más. ¿De dónde había sacado tantas ideas? ¿Quién le estaba llenando la cabeza para que creyera que podía llevarse todo? Así que me puse a investigar. Nada de James Bond, solo un scroll a fondo en sus redes sociales. Y ahí apareció Javier. Un tipo que comentaba casi todas sus fotos con frases de manual barato, tú puedes, qué sonrisa tan linda, orgulloso de ti. Nada demasiado obvio, pero lo suficiente para que mi radar interno gritara alerta roja. Me metí a su perfil, público, gracias a los dioses del chisme digital, y, boom,
Encontré la primera conexión, una foto en el mismo café donde yo había visto a Laura semanas antes hablando por teléfono. Y sí, era de ese mismo día. ¿Coincidencia? Ya no creo en esas. Con eso en la cabeza, decidí probar con las amigas de Laura. Primero le escribí a Carla, que siempre fue cercana a ella. Fingí normalidad, pregunté si sabía algo raro. Y su reacción fue tan defensiva que fue como si me hubiera confirmado todo sin querer. Me cortó la conversación de inmediato. Luego probé con Emily, otra amiga del grupo. Al inicio también se hizo la loca, pero al final me devolvió la llamada con voz temblorosa y me soltó la bomba. Mira, no sé todos los detalles, pero sé que Laura pasa mucho tiempo con ese tal Javier del trabajo. Y, por lo que escuché, él es el que la está aconsejando con lo del divorcio. Ahí todo encajó. No era espacio personal, no era reencontrarse, no era sacrificios. Era Javier. Era él metiendo mano, diciéndole que podía quedarse con la mitad de todo, vendiéndole la fantasía de empezar una vida juntos usando mi esfuerzo. Yo sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque la traición ya era un hecho. Alivio porque, al menos, ya sabía contra quién estaba peleando. Esa noche me juré algo, si ellos creían que me iban a arruinar la vida, estaban muy equivocados. Yo ya había hecho mi jugada, y todavía no tenían idea. Reddit, llegó el día de la mediación. Yo iba con el estómago hecho un nudo, pero también con la tranquilidad de saber que me había adelantado a todo. Ella llegó acompañada de su abogado, que traía un tocho de papeles tan gordo que parecía que iban a demandar a una multinacional. Se sentó muy segura, con esa sonrisa de te voy a aplastar. El abogado empezó a leer sus demandas con toda la seriedad del mundo. Mitad de la casa, mitad de las cuentas, el coche, y además manutención mensual. Yo por dentro solo pensaba, ajá, sigue soñando. Mientras tanto, mantenía la cara de póker, como si me estuvieran leyendo los términos y condiciones de Netflix. Cuando terminaron, mi abogado, bendito sea Andrés, sacó una carpeta más delgada, pero con la artillería pesada. La deslizó por la mesa con calma y dijo: antes de continuar, creo que deberían revisar estos documentos. El abogado de Laura los tomó, empezó a leer, y vi cómo su cara se transformaba. Primero frunció el ceño, luego se inclinó hacia adelante, después la miró a ella con una mezcla de enfado y sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntó. Andrés, con toda la calma del mundo. Son las transferencias legales de todos los bienes y ahorros de mi cliente a un fideicomiso a nombre de su madre. Fechadas y notariadas semanas antes de que la señora presentara la demanda. Irrevocable y 100% legal. Silencio total. Podías escuchar la caída de un alfiler. Laura agarró los papeles, los hojeó como loca y al ver las firmas y las fechas, se le borró la sonrisa. Se puso roja, luego blanca, luego furiosa. Me miró fijamente y murmuró: ¿tú planeaste esto? Sabías que iba a pedir el divorcio, me lo hiciste a propósito. Yo solo la miré sin decir nada. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? Que sí, que exactamente eso hice. Su abogado intentó balbucear algo sobre repensar la estrategia, pero ya era tarde. Todo su plan de quedarse con mis cosas se había ido a la basura. Cuando salimos del edificio, Laura me alcanzó en el pasillo y, con los ojos llenos de rabia, me susurró: esto no se ha terminado. Te vas a arrepentir. Yo la miré a los ojos y le solté, sin levantar la voz: lo único de lo que me arrepiento es de haberte confiado mi vida. Ese fue el primer round, y créanme, la pelea apenas comenzaba. Reddit, después de la mediación, pensé que ella iba a rendirse. Error. Lo que vino después fue un verdadero circo. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Primero, con voz tranquila: solo necesitamos hablar, esto se nos fue de las manos, podemos arreglarlo. Yo no contesté. Mi abogado me había dicho que ni una palabra fuera de lo legal. Al no recibir respuesta, cambió de estrategia. Los mensajes de voz se convirtieron en una montaña rusa emocional. Uno con llanto desgarrador: no quiero perder todo lo que construimos. Y al siguiente, gritando: eres un tacaño, un monstruo, arruinaste nuestra vida. Era como escuchar a dos personas diferentes en cuestión de horas. Cuando vio que tampoco funcionaba, pasó a la fase modo víctima social.
Empezó a contarle a amigos en común que todo había sido un malentendido, incluso dijo que el divorcio era una broma pesada para poner a prueba la relación. ¿Quién demonios prueba un matrimonio con papeles legales y abogados? Lo peor es que algunos al inicio le creyeron. Un par de conocidos me escribieron mensajes raros tipo, no pensé que estuvieran tan mal, ojalá lo resuelvan. Incluso su hermano me soltó un día. Deberías haber hablado con ella en vez de hacer algo tan drástico. Yo solo pensaba, claro, porque la pobre Laura solo quería la mitad de mi vida por diversión, ¿no? La farsa no le duró mucho. Un amigo en común, llamémosle Mario, me buscó y me mostró pruebas que la dejaban en evidencia. Eran mensajes de ella con Javier, planeando cómo me iba a dejar en la ruina y cómo iban a empezar de cero juntos cuando yo firmara. Ahí fue cuando entendí que ya no era solo rabia por la traición, era humillación. Laura había estado vendiéndome como el malo mientras en paralelo escribía con Javier. Cuando esto termine, tendremos todo lo que necesitamos. Y lo mejor, Mario compartió esas capturas con otros amigos en común. El teatro se le vino abajo rapidísimo. La gente que la defendía empezó a darle la espalda. Hasta su propio hermano me llamó después a disculparse. Mientras tanto, ella seguía llamándome a todas horas, rogando, insultando, inventando excusas, pero ya era tarde. Para todos. Lo único que me quedaba claro en ese punto era que, sin importar lo que hiciera, Laura ya había perdido la partida. Hola de nuevo, Reddit. Sé que muchos pidieron una actualización después del desastre que conté en mis posts anteriores, así que aquí va el cierre de la novela que jamás pensé vivir. Después del colapso de Laura y las pruebas de sus mensajes con Javier, todo se aceleró. Su propio abogado, al ver que no había nada que ganar, retiró la mayoría de las demandas. Al final, el divorcio se resolvió rápido y limpio, ella se quedó solo con sus cosas personales, y yo conservé la casa, mis ahorros y todo lo que tanto me costó construir. ¿Y Javier? Desapareció en cuanto se dio cuenta de que no iba a haber nuevo comienzo con todo asegurado. Básicamente la dejó tirada en el peor momento. Tal como usó a Laura para inflarla con promesas, la soltó cuando no le servía más. Después vino la parte más rara, los mensajes desesperados de Laura. Pasaron de la furia a la súplica total. Por favor, solo conversemos, lo arreglamos. No tienes que perdonarme, pero al menos hablemos. No respondí ninguno. Había pasado demasiado, y no había nada que hablar. Algunos amigos que al inicio dudaron, ahora me apoyan. Su hermano incluso me llamó para disculparse por haber creído sus cuentos. La verdad salió a la luz, y con eso se acabaron las máscaras. Y yo, bueno, yo estoy en paz. Mi madre, la verdadera MVP de esta historia, vino a ayudarme a redecorar la casa. Pintamos, cambiamos muebles, hasta pusimos plantas nuevas. Sentí que recuperaba no solo mi hogar, sino también mi vida. Hoy ya no tengo esa sensación constante de estar siendo traicionado. Ya no vivo con miedo a lo que alguien más pueda estar tramando a mis espaldas. Vivo tranquilo, con la certeza de que me adelanté a tiempo. Laura y todo lo que pasó ya no son más que un capítulo cerrado. Y el resto de la historia, lo escribo yo. Gracias a todos los que leyeron, comentaron y me dieron fuerzas. Reddit, de verdad, no saben cuánto ayuda a sacar esto y sentir que alguien allá afuera entiende.